Continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, 6 y 7. No ahorita, no se asuste. Ahorita nada más vamos a ver el verso 9 de Mateo capítulo 5. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 5, verso 9. El título del tema es Bienaventurados los pacificadores. Es nuestro tema número 8. Y dice Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La línea de pensamiento que está estableciendo nuestro Señor Jesús a lo largo de estas bienaventuranzas, hermanos, y retomando la enseñanza de la semana pasada en cuanto a la limpieza de corazón, ahora está ligándola nuestro Señor con esta actitud, este atributo de la pacificación, y debe de ser el resultado natural, el resultado normal, porque si hay alguien que ha sido limpio de corazón, su deseo es ayudar a los demás, con una motivación correcta, con una motivación justa, con una motivación desinteresada, ¿sí? Donde en ocasiones una de las causas más frecuentes puede ser el conflicto de la intriga. Y esto tiene que ver con sembrar en el corazón de otros la duda, la sospecha, el chisme. En tanto que la honestidad y la sinceridad son esencialmente, hermanos, o funcionan para toda reconciliación verdadera. Por otra parte, como cristianos, usted y yo, según esta bienaventuranza, estamos llamados a trabajar por la paz de la comunidad, por la paz en donde Dios nos ha puesto, escuela, trabajo, hogar, barrio, lo que sea, ¿sí? Así como también en la iglesia. Y aunque Jesús, más tarde, allá por Mateo capítulo 10, eso no va a abarcar nuestra serie de estudio, pero usted lo puede tener como una referencia en Mateo capítulo 10, verso 34 al 39, para quienes toman nota. Jesús mismo dijo, yo no vine a traer paz sino espada. Entonces él va a decir, oye, pues no se está contradiciendo Jesús. Sin embargo, hay todo un contexto en cuanto a esto, hermanos. Y tiene que ver con que esta ausencia de paz, bajo este contexto, es sencillamente que cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros nos sometemos al Evangelio de Cristo, nos va a traer consecuencias. Y en muchas de ellas son contrarias, persecución, burla, nos van a desheredar, en fin, tantas cosas, ¿no? A eso es a lo que se refiere esta porción en Mateo capítulo 10, verso 34 y 39. Sin embargo, a lo largo de toda la enseñanza que Jesús y sus apóstoles brindaron, resulta muy claro, pero muy claro, que usted y yo nunca deberemos de buscar un conflicto por nosotros o de ser responsables de un conflicto. Y yo aquí tengo una pregunta. ¿Alguien aquí en este momento tiene un conflicto con alguien más? Pues arréglelo, si es que lo hay. Porque por el contrario, a paz, dice la palabra de Dios, hemos sido llamados. Por lo tanto, ustedes y yo debemos procurar de manera activa la paz, hermanos. Debemos seguir la paz con todos y en cuanto a dependa de nosotros, decía el apóstol, debemos estar en paz con todos los hombres. La carta a los Hebreos dice, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual verá a Dios.
¿Y usted se acuerda esta parte de la santidad? ¿Con qué estaba vinculada la semana pasada? ¿Con qué lo vinculamos? Con la pureza de corazón. Entonces, la exhortación aquí es seguir la paz con todos, porque eso hablará de ti y de mí, que vivimos en santidad. Y si no hay santidad, dice, nadie verá al Señor. Ahora, por otra parte, el ser pacíficos, hermanos, es una obra divina. No es algo que yo quiera y me levante y diga, hoy voy a ser pacificador, ¿no? Esta palabra paz, ahorita vamos a ver un poquito más en cuanto a esto, tiene que ver con la reconciliación. Y Dios es el autor de la paz y de la reconciliación. A nadie más se le ocurrió esto más que a Dios. Si estudiamos, por ejemplo, dentro del fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la paz, ¿recuerda? Amor, gozo y paz. Pero también, hermanos, esta paz en Romanos capítulo 14, verso 17, es considerada como una de las 3 marcas del reino. Pablo dijo, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de, dice esta versión, bondad, paz y alegría. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Ahora, el diablo, hermanos, es un alborotador. Él va a tratar de traer todo lo que sea contrario a la paz. Y trata de dividir familias, dividir la iglesia, dividir las naciones, ¿no? Por medio de calumnias, de injurias, de chismes. Pero Dios ama la reconciliación. Y es quien ahora, mediante nosotros sus hijos, y por medio de Jesucristo en nosotros, Él ha determinado que seamos pacificadores. Y esta paz dada por Dios no es una paz, hermanos, a cualquier precio. Es una paz que Él hizo con nosotros a un costo muy alto, que implicó la sangre de su Hijo Jesús. Ahora, Dios nos perdona, hermanos, solamente cuando nos arrepentimos. Y Jesús también ahí en Mateo capítulo 18 es lo que nos insta, ¿no?, a perdonar. Pedro dijo, 7 veces, Señor. ¿Cuántos dijo? No, 70 veces 7. Pero si usted lee el contexto, ¿cuál es la consecuencia o lo que inmediatamente aplica para perdonar? Cuando uno ve Mateo capítulo 18, el perdón se ejerce en la medida que alguien o el que nos ha ofendido, ¿qué debe de hacer? Pues se arrepiente, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que yo ya lo perdoné. Qué bueno que lo perdonaste. Pero el asunto es que él no se ha arrepentido. Él no ha dado fruto de arrepentimiento. Y en ese sentido, la Biblia dice, ve y repréndelo si peca. Ve y repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Cómo nosotros perdonamos una injuria si esto no se admite ni se lamenta? Si no hay una admisión por parte de quien lo hace, ¿verdad? Sin embargo, Jesús en la cruz nos perdonó a usted y a mí. Ahora, para entrar en el tema, el primer punto que tiene que ver con este versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El primer punto es, ¿qué eres? A manera de pregunta, ¿pacificador o pacifista? Y como lo mencionamos anteriormente, hermanos, después de la pureza de corazón que se exige en el versículo 8 de la semana que estudiamos de la semana pasada, nos llega ahora esta exigencia de la paz, donde el discípulo debe de ser puro para con Dios, pero también debe de ser pacificador en sus relaciones humanas. ¿Qué es esto?
Vamos a ir viendo a lo que se refiere. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, verso 17 y verso 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia, es decir, de lo que nosotros sabemos que debemos de hacer, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos nosotros transmitir paz si nosotros no tenemos paz con Dios. Y ahorita vamos a ampliar un poco más en cuanto a esto, pero esta bienaventuranza en ocasiones se ha interpretado en relación a esta paz como la paz que uno mismo pudiera tener. Y dice uno, bueno, yo tengo paz, pues estoy bien, mi conciencia está tranquila, aunque como lo veíamos la semana pasada, no depende de tu conciencia ni de que tú consideres que estás bien, sino de lo que dice Dios en relación a su palabra. Otros, como les decía ahorita, piensan que por tener esa conciencia tranquila ya están en paz con Dios. Pero la clase de paz interior que el hombre conoce o piensa que es la verdadera paz, también tiene que ver con reconciliarse con Dios. Bueno, Dios ya me perdonó, ahora ya tengo paz. Y hasta ahí puede quedar. Sin embargo, hermanos, esto puede caer en más que en ser pacificador, puede caer en una pasividad en nuestras vidas. ¿Y qué es a lo que me refiero? Bueno, por ejemplo, usted puede encontrar a quienes abogan, ¿no?, por el ser pacifistas, quienes abogan por la no violencia, y pueden tener hasta cierto punto razón, ¿no?, bajo este concepto o este término de bienaventurados los pacificadores. Pero el uso de la palabra pacificador en este versículo es la palabra eirenopoios, así se oye, bueno, es la transliteración, eirenopoios, perdón por el acento, pero tiene otras connotaciones, porque esta palabra pacificador en este versículo en especial significa los que hacen la paz. Bienaventurados los que hacen la paz, los que toman una acción para que haya paz. Ahorita vamos a ampliar un poquito más en cuanto a esto. Y esta necesidad, o mejor dicho, la necesidad más urgente que tiene el hombre, hermanos, es hacer la paz con su Creador. Podemos encontrar a mucha gente hoy en día que no duerme, por ejemplo, que tiene problemas de salud por causa de estrés, ¿no? Y mucho de eso es porque está pensando, o la angustia lo consume, o las actividades que tiene, o en ocasiones su misma conciencia le reprende en cuanto a su vida. Hay quienes la conciencia puede estar cauterizada y puede estar viviendo una vida terrible y no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, esa es la necesidad que hoy en día tiene el hombre. Y esto es importante que usted y yo lo sepamos y lo remarquemos. Porque el hombre, hermanos, nunca tendrá paz interior si no conoce al Señor. Ahora, el ser pacificador no tiene nada que ver con ser pasivo, ¿sí? Porque esta pasividad, como le decía ahorita, es una manifestación, y espero se entienda, de estar cómodo. O de una personalidad así como que no me quiero meter en problemas. Porque si bien es cierto, en muchas de las virtudes cristianas como la mansedumbre, la humildad, la amabilidad, el amor, la benignidad, son virtudes, hermanos, que en algún momento exigen que mantengamos la calma, que mantengamos la cordura y que nos abstengamos de reacciones violentas. Pero hay quienes pensando que son pacifistas, ¿sí?, no les interesa la condición moral de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay gente que se considera pacificador, ¿sí?, pero por ejemplo
no quiere molestarse, ya sea por pereza o por cobardía o por sentirse inhibidos de lo que le sucede a alguien más. Y se mantiene pasivo en lugar de ser pacificador. No quiere molestarse, prefiere huir, prefiere esconderse o fingir que no pasa nada, aunque el problema esté ahí y aunque las personas que están ahí tengan un problema serio con Dios, ellos prefieren estar pasivos. Confunden la pasividad con la paz y el conformarse con ser pacificadores. Sin embargo, escucha esto, la paz que en la Biblia se califica de bienaventurada no resulta de evadir los problemas. Se lo repito, la paz que en la Biblia se califica como bienaventurada no resulta de evadir los problemas. Pastor, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que meter las narices en todo? No. Yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que sí me estoy refiriendo es que si usted ve que alguien está teniendo problemas serios en cuanto a su vida en relación al pecado, a lo mejor usted le puede causar problemas el hecho de que usted le diga, ¿sabes qué? Tu vida no está bien delante del Señor. Tu vida, si tú sigues viviendo así, te va a traer consecuencias. Arrepiéntete. ¿Qué le va a decir la otra persona? Bueno, a lo mejor lo va a aceptar, va a recibir el consejo y va a decir, sí, dime qué puedo hacer para ser salvo. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero habrá otros que no. Y le van a decir, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti qué te importa cómo vivo yo mi vida? ¿No? ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? Ahora, esta paz que en la Biblia se califica como bienaventurada, es la consecuencia, ¿sí? El ejercer esta pacificación, el llevar esta acción de traer paz, de pacificar, es la consecuencia de una actitud que decide enfrentar los problemas, que decide luchar contra ellos y que decide también vencer contra ellos. Lo que exige esta bienaventuranza, hermanos, no es la aceptación, y quiero ser enfático en esto, porque a veces por eso no tratamos los asuntos que necesitan ser tratados, ¿no? Pero esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación, de manera que temamos hacer algo y que provocará en otros reacciones o conflictos. A lo que nos invita es a enfrentar el mal, a hacer la paz, aunque ello signifique luchar. Y aquí, hermanos, hay muchos que prefieren darle la espalda. Y dicen, no, pues eso se lo dejamos al pastor, que él se mete en broncas, ¿no? Pastor, venga y hable con mi esposo, porque, no, primero habla tú. Enfrenta la situación tú. ¿Sí? Los conflictos que tú tengas, si tú eres creyente, tú y yo estamos llamados a ser bienaventurados siendo pacificadores. ¿Me estoy explicando? No voltearnos, hermanos, y cerrar nuestra vista en donde nosotros podemos traer paz por medio de nuestra vida, por medio de la palabra de Dios. Ser un pacificador tampoco implica que tengamos que adoptar actitudes pacifistas, como lo decía ahorita, ¿no? Hay quienes se consideran pacifistas y son agresivos, son conflictivos, son antipáticos en algún momento, ¿verdad? De manera que el ser pacifistas, yo no sé si ustedes en algún momento han visto estos movimientos pacifistas, ¿no? Hace años, el actual presidente, por ejemplo, ¿no? Hablaba mucho en cuanto a las marchas sin violencia, ¿no? Y tenía un nombre, no me recuerdo cómo decía, pero ellos se manifestaban y decían justamente eso, sin violencia, ¿no? Sin embargo, por donde pasaban, pues había vidrios rotos, había saqueo de negocios, había tantas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que él lo promoviera, ¿no? Pero gente que llamándose pacifistas no lo mostraban realmente
una solución a ello. Y esto, hermanos, tiene que ver con que fomenten la irritación, fomenten la tensión entre la gente. Yo espero que en la iglesia, hermanos, no haya pacifistas. Dios no nos llamó a ser pacifistas. ¿A qué nos llamó a ser? En base a esta bienaventuranza, a ser pacificadores, reconciliadores. El punto número 2. Primero dijimos que era, ¿qué somos? ¿Pacificadores o pacifistas? Nos enfrentamos a los problemas, le damos la cara, tratamos de solucionarnos conforme a lo que Dios ha establecido, o nos hacemos como que no pasa nada, ¿verdad? El segundo punto, hermanos, tiene que ver con cuál es la relación entre los pacificadores y el Evangelio del Señor. Esto tiene, para poder entenderlo, o entender lo que Cristo quiso decir con este bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, necesitamos tomar en cuenta por lo menos 3 factores. El primero tiene que ver con el significado original de la palabra traducida para pacificador. Ya lo mencionamos ahorita, la palabra pacificador es la palabra eirenopoios, que son aquellos que, en el griego, que son aquellos que procuran la paz. Pero no solamente la procuran, sino que están dispuestos, escuche bien esto, a ceder, a soportar, a perdonar, pero también a conciliar la paz. Y si hay diferencias, bueno, pues vamos a allanar las diferencias entre los hombres. No hacerlos que se peleen más, no hacerlos que entre ellos haya disputas, sino al contrario, presentarlos delante del Señor. Ser pacificadores no es ir por la vida con actitudes pasivas, como lo decíamos anteriormente, sino que es algo activo, que requiere esfuerzo y sacrificio de manera voluntaria. Hacer la paz, hermanos, no es solo una cuestión de mediar situaciones en conflicto, no. A ver, me acuerdo, a lo mejor los hombres pudieran acordarse más de esto, ¿no? En la primaria, en la secundaria, ¿no? De repente veían que alguien se quería pelear, ¿no? Y llegaban y decían, el que escupa primero gana, ¿no? Entonces se escupían y pues empezaba a ir la bronca, ¿no? ¿Por qué me escupiste? O sea, no se trata de mediar ese tipo de situaciones solamente, sino se trata de llegar a un arreglo en cuanto a esas situaciones de conflicto. Procurar el bien de ambos, el bien de la iglesia, el bien de la familia, el bien de la nación. Los pacificadores no son personas, hermanos, que se niegan a ir a la guerra, porque se entiende que la paz es la ausencia de guerra, sino que estos pacificadores son personas que contribuyen activamente al bienestar de su prójimo y a la armonía en las relaciones en la sociedad. Mire, es tan sencillo esto. Para quienes somos padres, la vimos haciendo de pacificadores, ¿no? Llega nuestro hijo y mamá, es que aquel me picó, es que aquella me quitó. ¿Qué le dice usted? Ah, ¿te lo quitó? Bueno, ahora tú quítale a ella también. ¿Eso decimos? Ay, mamá, es que me pegó con un palo. Agarra una pala y dale tú también. ¿Eso hacemos, hermano? No. ¿Por qué? Porque los amamos, porque son nuestros hijos. Bueno, eso es justamente lo que Dios espera en un conflicto entre nosotros. Que seamos pacificadores. No que nos estemos dando con la puerta y con lo que encontremos. ¿Sí me expliqué o se lo desgloso en griego? El segundo factor, lo que enseña el Antiguo Testamento respecto a esta paz traída por el Mesías. Estamos viendo la relación que existe entre los pacificadores y el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cómo entender esta bienaventuranza en el verso 9? Bienaventurados los pacificadores, que apunta hacia el Antiguo Testamento. Mire, hay varias citas, se las doy para quienes toman nota, pero solamente voy a leer una por cuestión del tiempo.
está Isaías 52:7, hay muchas, solamente estos son dos botones de muestra. Isaías 52:7, Isaías 66:12 y 13. Pero la que yo le voy a leer está en Isaías 26, verso 1 al 3. Palabra de Dios para todos, dice en Isaías 26, del 1 al 3. Ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. ¡Qué día! Y uno pudiera decir, fue cuando el Señor apareció. Bueno, vamos a ver qué dice. La salvación es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. Verso 3. A esa gente que es justa y que no pierde su fe en Dios, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y así como esta escritura, hermanos, podemos encontrar muchas donde el Señor alude a esa paz, ¿sí?, que Él en algún momento traería para la humanidad por medio del Mesías. Ahora, bajo este contexto, en el Antiguo Testamento, podemos entender más este versículo 9, pero miren lo que dice, por ejemplo, que no es solamente el único lugar en donde el Señor está hablando acerca de la paz, sino ahora en el Nuevo Testamento, vemos cómo se entienden estas palabras dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Mire, Lucas capítulo 2, verso 13 y 14. Esta cita nos va a revelar cómo el Señor había pensado, ¿sí?, en su presencia, en el conocimiento completo desde la eternidad hasta la eternidad, cómo Él iba a ejercer, Él iba a otorgar esa paz. Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. Esta situación muy conocida, ¿sí?, en el día del nacimiento del Mesías, dice en Nueva Traducción Viviente, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de ángeles, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora, estos ángeles que alababan a Dios por el nacimiento de Jesús, al nacer el Mesías, hermanos, se estaba instaurando la paz. Aunque también, como lo dijimos al principio, el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino aún a traer división en la familia. Ahí está, hermano, por eso nos peleamos. En obediencia a la palabra de Dios, no. Muy bíblicos, pero muy sinvergüenzas, ¿verdad? No. Ahora mire, Lucas capítulo 19, verso 41-42. Este es otro ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento esto ya se había mencionado, como lo leímos ahorita. Y mire cómo dice, pero ahora vemos a un Jesús llorando, un Jesús lamentando la tragedia de su pueblo, ¿no? De un pueblo que sabía, lo vimos ahorita en Isaías y en muchas otras escrituras, que venía la paz, pero que sin embargo no identificaron al que traía la paz, ¿sí?, y rechazaron al Mesías. Lucas 19, 41, 42 dice, al acercarse a Jerusalén, Nueva Traducción Viviente, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No para todos, definitivamente. Hubo algunos que creyeron. Y a veces así estamos nosotros, hermanos. Tal vez lamentando, llorando, a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestro esposo, nuestra esposa, qué sé yo, ¿no?, que rechaza esa paz que el Señor está otorgando.
no la ve, no la discierne, no la entiende, tal como el pueblo de Israel en ese momento no entendió los tiempos. Y por último, podemos ver a un Cristo dando su paz a los discípulos, allá en Juan capítulo 14, verso 27. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo, escuche bien esto, que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esta paz dada de parte de Jesús a sus discípulos, vemos a este Mesías comunicando su paz, pero sobre todo, hermanos, puntualizando que aquí no vamos a encontrar esta paz. No lo vamos a encontrar teniendo un mejor trabajo, que bueno, gracias a Dios, si tienes un buen trabajo y tienes un buen negocio y tienes un buen ingreso, un buen flujo de efectivo, qué sé yo, pero eso no nos va a dar la paz. Porque aún en medio de las circunstancias, Dios es el único que nos hace estar en paz, aún en una situación de riesgo. Y en esta semana, yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no supe, porque digo, no me lo hicieron saber, pero a lo mejor algunos de ustedes, con estas lluvias que sucedieron, fueron testigos, ¿no? De, por ejemplo, ir pasando por las calles y ver gente que literal sacó la casa totalmente a la calle, con todos sus muebles inundados, enlodados, terrible, una situación terrible. E íbamos mi hijo y yo viendo esta situación en esos días, pues nosotros también, gracias a Dios, pues nos tocó algo de eso en la casa de mis suegros, no en la casa nuestra, que es la de ustedes. Y tuvimos que estar ahí con ellos. Y en un rato que salimos a comprar comida, ¿sí? Porque también no se podía cocinar por la situación, vimos, el Señor nos permitió ver, como diciéndonos, dame gracias, ¿no? Porque tú a lo mejor ahorita puedes decir, mira lo que pasó, pero mira estos, toda la casa afuera, colchones, sala, los carros totalmente inundados, terrible. Ahí en la cuadra donde estaban mis suegros, ese día, al día siguiente llegaron como 4 grúas para llevarse los carros. Y cuando estaban subiendo los carros, chorreaba el agua. Y decía mi hijo, ¿cómo en un instante lo que tú pudieras tener o lograr o hacer se puede acabar, se puede esfumar? Bueno, bajo esas circunstancias, hermanos, es esto que Jesucristo les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también. Esta paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. El mundo tendrán aflicción. Yo he vencido al mundo, así que no se angustien ni tengan miedo. El tercer factor, y último en este punto, tiene que ver con el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da en relación a su paz. Ahora, ¿estará usted de acuerdo conmigo que en Jesucristo tenemos ese claro ejemplo de una persona que rehusó emplear la violencia? No, pastor, ¿cómo no? Cuando estaba en el templo, ahí no hizo unos azotes y les puso latigazos. Bueno, el Señor llevaba allí ya, pues al menos desde cuando Él tenía uso de razón, viendo esa injusticia, viendo esa impiedad en el pueblo. Y llegó un momento en que Él puso un alto. Y si usted analiza a la luz de las Escrituras esa situación, Jesús no pecó. Sí, hizo un azote de cuerdas, sí, les quitó todo, ¿no? Pero si nosotros revisamos la conducta de Jesús, bajo el contexto que ahí aparece, Él cumplió la justicia de Dios. Porque es como decirle al predicador que está vendiendo sus milagros, eso no es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Fue justamente lo que Jesús hizo. Evidenciar la injusticia que en ese momento había en su casa, en la casa de Dios. Ahora, Jesús tenía el poder, hermanos, para ejercer este
esta digamos, manera de establecer su reino, ¿no? Normalmente, ¿cómo hoy en día se establecen los reinos? En base a la violencia, ¿no? Se mide quién tiene las capacidades más fuertes en el sentido bélico, y por eso ahí se están cuadrando muchos con China, otros con Rusia, ¿no? Y otros acá dicen, no, pues yo me sigo quedando con Estados Unidos, ¿no? Porque empiezan a ver, en el Antiguo Testamento usted podía ver, y lo ve ahí en el Antiguo Testamento, cómo medían las fuerzas, y tenían no sé qué tantos caballos y tantos hombres de guerra. Entonces decían, no, mejor Jesús mismo dijo, ¿verdad? Cuando tú vayas a construir, sé prudente, sé sensato y ve a ver si te va a alcanzar dinero para levantar. O si vas a hacer la guerra, primero ve y fíjate, ay, mira, son un montón de gente, ¿verdad? O sea, veían esta parte de la capacidad bélica para determinar el poder. Sin embargo, Jesús no fue así. Jesús le dijo a sus captores, y a Poncio Pilato le dijo ahí en Mateo 26, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Él podía hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, no lo hizo, sino que sufrió por nosotros, dándonos ejemplo de lo que hace un pacificador. De manera que usted y yo, hermanos, debemos de seguir sus pisadas. Él nos dio ejemplo y a veces nos cuesta poner la otra mejilla. Aunque nos traicionen, nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor. Sin embargo, la razón principal, hermanos, por la que Cristo es llamado el príncipe de paz, en Isaías capítulo 9, no es por un ejemplo de no violencia, sino que Él, a través de su venida, aumentaría su soberanía, es decir, su poder, y esa paz que Él vendría a instaurar el día de su nacimiento ya no tendrá fin. A partir de ese momento hacia la eternidad irá en crecimiento. Y usted y yo, hermanos, podemos gozar de esa paz. Aún de este reino, en este reino de Dios, por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Verso 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, dice esta versión, de un privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y con alegría participar de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, verso 14 al 17, habla acerca de lo mismo. Dice que el Señor nos ha traído paz y de dos hizo un solo pueblo, de los judíos y de los gentiles. Hizo un solo pueblo y los concilió en la cruz, dice Efesios capítulo 2, y derribó todo muro de hostilidad que hubiera entre ellos, que los pudiera separar, e hizo la paz, dice el verso 15, entre judíos y gentiles, e hizo un solo grupo, dice esta versión, un nuevo pueblo en él. Verso 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17, y hacia aquí, hermanos, hacia lo que dice este verso 17, apunta el hecho de que usted y yo seamos pacificadores. Cristo les trajo las buenas noticias de paz, tanto ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como los judíos que estaban cercanos de Él. ¿Por qué les digo esto? De que ese es el punto central en cuanto a ser pacificadores. Porque a la luz de estas dos escrituras, Efesios capítulo 2, verso 14 al 17 y Romanos capítulo 1, verso 2, entendemos que si usted y yo queremos ser pacificadores, hay dos cosas
que deben de prevalecer en nosotros, que deben de estar en nosotros, que deben de manifestarse en nosotros. La primera es que usted y yo debemos de seguir el ejemplo claro de Jesús, de buscar a los perdidos y anunciarles el evangelio. Ese evangelio de la paz con Dios y la reconciliación entre los hombres. Lucas 19, verso 10 dice que Él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Entonces la pregunta que aquí salta es, ¿qué tanto predicamos de Jesús? No, pastor, es que ahí en el trabajo donde estoy no me dejan predicar. Bueno, que tu vida grite, ¿no? ¿En quién tú has creído? Porque hermanos, esta parte de de caminar la segunda milla, esa segunda milla era justamente por eso. La primera milla, el romano te decía, a ver, tráeme, ven, llévate esto y llévame una milla, ¿no? Y aunque tú no quisieras, era parte de lo que ellos tenían que hacer. Pero la segunda milla ya no era obligada. Pero si tú decías, llegabas y decías, bueno, aquí está la milla, ¿sabes qué? Ya no quiero verte. O, no sé, le decía ahí un improperio, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de soltar las bolsas o de soltar la carga, le decía al romano, te acompaño otra milla. O sea, normalmente la gente no hace eso, me deja las bolsas ahí, ¿tú por qué quieres? Quiero llevarte la otra milla. Déjame ir otra milla contigo. Bueno, está bien. Y al ir caminando era la oportunidad para poder testificarle de aquel que había transformado su vida para seguir caminando esa segunda milla. ¿Nosotros caminamos la segunda milla? Es pregunta. Cada quien. Pero si hemos sido, hermanos, alcanzados por esta paz y reconciliados con Dios por medio de Cristo, usted y yo tenemos que ir y buscar a aquellos que se han perdido. Más bien, aquellos que están perdidos y anunciarles el evangelio. ¿Cuánto tiempo, qué tanto dedicamos para predicarles a otros de Cristo? ¿Qué tanto? Cada quien. El segundo aspecto fundamental que debe de estar en nosotros para ser pacificadores como Cristo, tiene que ver con ahora en esta nueva relación que usted y yo tenemos. Fíjese, usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y eso produce en nosotros, ya no queremos que aquellos que están en tinieblas permanezcan en tinieblas. Vamos por ellos, ¿verdad? Y vamos por ellos y los traemos. Y empezamos a traerlos. Esto nos genera conflicto, ¿están de acuerdo? Porque hay quienes, siendo pacifistas, dicen, ay, pobrecitos, pero no, yo no les comparto. Ojalá algún día vengan a la iglesia. Oye, ojalá algún día el Señor los toque. No, si Dios te ha tocado a ti, si Dios ha hablado a tu vida, te ha convertido, entonces tienes que ir por ellos. Entonces tú vas y saqueas, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas y vas poblando juntos el reino del Señor, ¿sí? Pero ahora, esos que no conocían al Señor, ya hiciste esta labor, este primer aspecto fundamental para seguir el ejemplo de Cristo siendo pacificador. Ahora que ya están del otro lado, ¿qué hacemos? ¿Vivimos así? Pues hay que se peleen como estos papás, ¿no? Que, sí, te pegó, pues tú pégale también. No te dejes, ¿sí? ¿No? Ahora, esta imagen más bien esta iglesia que fue creada con precio de sangre por Cristo, debe de asegurarse, y en esto formamos parte usted y yo, que nuestras vidas contribuyan a la paz de esta iglesia, ahora de esta población. Primero estos estaban acá y fuimos parte, digo, yo no sé si usted ha sido parte en gente, o gente ha conocido el evangelio por usted, por la gracia que Dios ha derramado en usted, por el tiempo que usted ha dedicado por otros, ¿sí? Pero ahora estos ya no están aquí, ahora están acá. Pero ahora que están acá, ¿qué hace? ¿Los deja que se peleen, que se pierdan, que regresen para este lado? ¿O seguimos siendo pacificadores, hermano? Nuevamente pregunto, ¿tienes conflicto con alguien? Arréglenlo.
Sobre todo si está afectando tu vida o está afectando la vida en la iglesia. Porque hay quienes siempre son el centro del conflicto y de los problemas, donde quiera que anden. Pueden ser en esta iglesia y se van a otra y el problema sigue ahí porque el problema está aquí. No está en la iglesia. Hay quienes brincan de una iglesia y otra y piensan que por cambiarse de iglesia su situación se va a solucionar. Créanme que no. Créanme que no. Lamentablemente hay quienes bajo estas circunstancias, hermanos, en los cuales se implican disputas, que es todo lo contrario a esto que estamos llamando en el sentido de ser pacificadores y causar contiendas y situaciones de conflicto. Sin temor a equivocarme, hermanos, son personas que el mismo enemigo usa. Así como el enemigo puede usar a alguien, Dios puede usar a alguien, ¿sí?, para corregir su error. El diablo puede usar también la vida. No estoy hablando de posesión, no. Pero sencillamente, hermanos, hemos aprendido que las conductas que gobiernan en nosotros son el resultado de lo que nosotros comemos. Así como en lo natural. Nosotros somos lo que comemos. Si nosotros comemos mal, en algún momento dado se va a reflejar, sí o sí. Si nosotros comemos saludablemente, equilibradamente, bueno, nuestra salud va a decir. Bueno, en la parte espiritual es una verdad que corre en paralelo. Si nosotros estamos escuchando a personas que hablan lo que es contrario a la Escritura, eso va a generar en nosotros conductas contrarias a Dios. Y aunque no diga amén, pero esto lo vemos. A veces no es necesario que me lo digan. A veces las actitudes hablan por sí solas. Pero por otro lado, gracias a Dios, hay hermanos en quienes cuando hay esta parte de enemistad, en lugar de decirles, a ver, tú agárrate un garrote y tú un martillo, ¿va? Pues, a ver, suelta eso que traes y tú también, y vengan. Deben de arreglar las cosas. Deben de pedirse perdón. No, es que él me dijo, es que ella dijo, y es que está bien. Pero miren, juntos vamos a voltear a la cruz y ver a aquel que en la cruz perdonó nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer, hermanos, ante una situación así? Ante vernos nosotros humillados delante de aquel que sin merecerlo dio su vida por nosotros. ¿Sabes qué, hermano? Tienes razón, perdóname. Sí, me excedí, sí, me sobrepasé, sí, lo que sea. Y el otro también, en lugar de tomar una actitud de orgullo o de soberbia y decir, no, es que tú, no, sencillamente está bien, hermano, te perdono. Vamos a empezar otra vez. Cuando esto sucede en los matrimonios es bien tremendo. Digo, uno a veces lo ve entre los hermanos y es triste ver cuando alguien se va. A veces no queriendo aceptar esto. Pero en un matrimonio es más terrible ver cuando el matrimonio es deshecho. En primera instancia por alguien que por un lado no se quiso arrepentir y prefirió irse. O por otro lado, se decide arrepentir, pero la parte afectada dice, no te perdono. ¿Qué hacer? Ver a Cristo, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Por eso, gracias a Dios por estos hermanos que en algún momento ponen ese equilibrio, cierran las brechas, endulzan la amargura, ¿no? Tratando de dirimir los conflictos, de hacer la voluntad de Dios, porque el plan divino, hermanos, el plan divino, escuche bien esto, consiste en establecer la paz entre los hombres y Dios, pero también entre los hombres y sus semejantes. Eso hace un verdadero pacificador. Ahora, ¿hasta dónde alcanza la paz con Dios? La manera
o la forma principal en la que usted y yo procuramos la paz con Dios a otros es por medio, ya lo dijimos ahorita, de la proclamación del Evangelio, siendo embajadores de Jesucristo. Y así como reconciliamos a los hombres con Dios, es la manera en que somos llamados a anunciar el Evangelio de paz, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al menos esto fue lo que los apóstoles entendieron para llevar a cabo su misión de ser pacificadores. Fíjese lo que escribe Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 20. 2 Corintios 5, versos 18 y 20. Nueva traducción viviente dice, ponga atención, y todo esto es un regalo de Dios. ¿A qué se refiere? A la salvación. Quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. ¿Se acuerdan la ilustración? Estaba la gente ahí perdida en la oscuridad de su pecado. Y Dios nos ha dado la tarea. Diga, repita conmigo, me ha dado la tarea. No te lo dijeron, ¿verdad? No les gusta la tarea, ¿verdad? Diga, me ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Esa es nuestra tarea. ¿Lo sabía? No, pues ahora ya lo sabe. Dice el verso 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Imagínese este pensamiento de Dios. O sea, Dios un día se le ocurre y crea al hombre, ¿no? Hace toda la creación y en esa cúspide de la creación pone al hombre, ¿no? Ya el que le preparó todo su medio ambiente. Y luego le da a una mujer y luego le dice, todo esto puedes comer, nada más aquel, ¿no? Por favor no lo hagas. Y va, ya conocemos la historia, ¿verdad? Y en ese plan perfecto que Dios tenía ahí, que el hombre en algún momento dado tiró a la borda, a Dios no se le escapa nada de las manos y provee, hermanos, un medio para volver a tener comunión, para reconciliarse nuevamente con su creación. Bueno, hoy en día el Señor, ha habido varias dispensaciones, pero hoy en día el Señor, como lo dice la Escritura, ha intentado por muchas décadas, años, siglos, hablar con el hombre, establecer esa comunión con el hombre, a través de la ley y los profetas, y en los últimos días, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso aquí dice que estaba Dios, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros, a ti y a mí, a la iglesia, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, dice el verso 20, así que y por consecuencia de, o por todo esto que pasó, es decir, que ustedes y yo seamos salvos. ¿Somos salvos? Bueno, así que, por eso, somos ahora embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador, hermanos? Es un representante de un país en un país vecino. Y en ese país vecino, esa embajada es un pedacito de patria, es un pedacito de tierra de la nación a la cual tú representas. Tú no vas a ser embajador en Rusia, o si no hablas el ruso, ¿verdad? Y van a llegar ahí los rusos y tú te vas a quedar así con cara de what. Bueno, ¿cómo se dice what en ruso? ¿No sabes? Bueno. Entonces, si tú y yo somos embajadores de Cristo, ¿cuál es el lenguaje que tú y yo debemos de hablar? ¿Cómo? La palabra de Dios. ¿Sí? De manera, hermanos, que estamos, pero hermano, estamos en la tierra, estamos en este mundo, y Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no sí, es cierto, estamos en este mundo. Abraham estuvo como peregrino y extranjero, por eso nunca se compró una casa, por eso siempre vivió en tiendas, porque él sabía que su hogar no estaba aquí, su morada no estaba aquí. Por eso Pablo nos dice, ustedes son embajadores de Cristo. Dios hace su llamado. ¿Cuál llamado?
El llamado que está haciendo al mundo, a todos los pecadores, arrepiéntanse. Y lo hace a través de nosotros. La pregunta es, ¿lo está haciendo? Tú y yo, ¿estamos siendo parte de ese llamado? Cada quien. Y dice, hablemos en nombre de Cristo. O hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Porque, hermanos, mientras que el hombre no se arrepienta de su pecado y se convierta al Señor, no puede conocer la paz de Dios. Jamás. No hay paz para los malvados, dice Isaías 48:22. Pero el que ha sido reconciliado con Dios entra a formar parte de la familia de la fe. De las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Y forma parte de esta familia y ahora inicia una nueva relación, una nueva comunión, no solamente con Dios como el Hijo o como hijos, sino también con los demás hermanos en la fe, con la iglesia del Señor. De manera que esta reconciliación con Dios trae como consecuencia el reconciliarnos también juntamente con todos los santos, con todos los hermanos. Ahora, escuche con atención esto que le voy a decir. Cualquier actitud o acción que lesione, que perturbe la armonía del pueblo de Dios, es una clara desobediencia de esta bienaventuranza. Porque a paz nos llamó el Señor. Y en toda congregación de los santos, hermanos, se debe respirar un ambiente de paz. Con eso no quiero decir que no haya diferencias, claro, las hay. ¿O acaso ustedes como matrimonio no tienen diferencias? Sí, ¿no? Pero siempre hay una manera de reconciliar, de mediar. ¿Y sabe usted cuál es el equilibrio? La palabra de Dios. No es lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo hago. No es lo que tú eres, lo que tú trabajas o lo que tú ganas. Es lo que dice Dios. En la iglesia, hermano, no debe caber un espíritu de rivalidad. No debe haber envidia, no debe de haber contención. Esto es lo que caracteriza al mundo. No es lo que caracteriza a la iglesia. Y aunque no diga amén. Romanos capítulo 14, verso 19 dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No mortificarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Cuarto y último punto. La bienaventuranza, como lo leímos ahorita, bienaventurados los pacificadores, aquellos que ante los problemas, ante las situaciones de crisis, ellos de cualquier manera van, enfrentan la situación para que de esta manera estos que están distanciados de Dios, enemistados con Dios, ahora puedan venir y haber un arrepentimiento genuino, un perdón de sus pecados y ahora estar de este lado, teniendo comunión con Dios y con los demás hermanos y preparándose también para ser pacificadores y repetir este círculo virtuoso en su vida, ¿sí? Pero mire, esta bienaventuranza de los pacificadores, como todas las demás, su cumplimiento sería amado en total cabalidad el día que estemos en su presencia. Este pensamiento de ser llamados hijos de Dios es un pensamiento o es un, ¿cómo decirles? Era muy usado en esta parte del oriente y cuando se decía que es hijo de, implica tener la naturaleza de. Acuérdense cuando decían, este es Jesús, hijo de José. Josué, hijo de Num. Y ese vínculo generaba esa correlación, ¿sí?, en cuanto al Hijo y al Padre. Pero el que usted y yo seamos llamados hijos de Dios, siendo pacificadores, habla acerca de que tenemos la naturaleza de Dios.
porque Él fue el primero en ser un pacificador. Usted y yo andábamos en el mundo, perdidos totalmente. Y Él se tomó el tiempo. Y así como a usted y a mí y a todos los que aquí somos salvos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, de manera personal ha ido con cada uno y ha tenido misericordia. No ha pasado por alto nuestros pecados, pero sin embargo, no fueron nuestros pecados un motivo para que Él dijera, no quiero saber más de ti. Si eres homosexual, no quiero saber más de ti. Si eres un adúltero, no quiero saber más de ti. Si eres un ladrón, homicida, mentiroso, lo que sea, no quiero saber más de ti, no. Pero si tú vienes y te arrepientes, yo te perdonaré. Y es lo que el Señor hizo con nosotros. Y eso nos hace ahora, hermanos, tener esa naturaleza. Por eso los pacificadores son llamados hijos de Dios. No es que lleguemos a ser hijos de Dios por ser pacificadores, no. El ser pacificadores es el resultado de primero haber nacido de nuevo, ¿sí? Es lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 12. Muy conocido este versículo, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho, el poder, la potestad de ser, no llamados, hechos hijos de Dios. Y al hacer la paz, hermanos, los creyentes, al hacer esa paz con Dios, los creyentes nos manifestamos como hijos, o al ser pacificadores nos manifestamos como sus hijos. Y Dios un día nos reconocerá como esas personas que reflejamos ese parecido a nuestro Padre Celestial. Termino con esta cita en Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23, Nueva Traducción Viviente, dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también, así como hijos de Dios, deseamos una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Va a llegar ese día, hermano. Algunos ya se nos adelantaron, pero va a llegar ese día en que nosotros estemos ahí viéndole como Él es, cara a cara, conociéndole tal como Él nos conoció a nosotros, de manera total. Amén. Póngase de pie ya en su lugar. Y quiero que reflexionen esto último. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de divisiones, hermanos. Pero Dios aborrece la falta de paz. Dios aborrece la discordia entre los hermanos. La vida cristiana debe consistir siempre en buscar la paz en todo, aunque eso a veces nos lleve a la muerte o a la persecución. Porque ser un pacificador, hermanos, es lo contrario de ser un agitador. Es lo contrario, el ser pacificador es lo contrario a fomentar contiendas, divisiones, odios, a través de hablar de más o con chismes o de rebelarse ante una autoridad establecida por Dios. Como pacificadores, hermanos, debemos de llevar la obra de Dios de manera recta, dignamente, esforzándonos siempre en procurar preservar la paz, aún entre los que son amigos y enemigos, entre los individuos, entre la comunidad, entre nuestra familia y claro, entre nosotros como hermanos.
como pacificadores, hermanos. Debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance para apagar cualquier disputa, para apagar cualquier conflicto que pudiera haber, y a través de la paz conseguir que eche raíz, que haga fruto, que crezca, pero que en medio de esa paz reine el amor y la justicia. Ese es el propósito de Dios. Faltan pacificadores, como los que Cristo aquí llama bienaventurados. Y sobran muchos agitadores que siembran la incomprensión, la amargura, la división. Y así como se necesita la luz cuando hay tinieblas, aun cuando se necesita el pan cuando hay hambre, o como se necesita la lumbre cuando hay frío, hoy se requiere, hermanos, con urgencia, pacificadores, como los emisarios de paz provenientes de parte del Señor, esos reconciliadores. Mis hermanos, este mundo necesita urgentemente esta clase de pacificadores. En el mundo reina la discordia, los malos entendidos, los pleitos, la violencia, el odio, la venganza. Basta prender el televisor, basta abrir el periódico y ver las noticias. Como el desorden, el caos. Sin embargo, Dios vino y puso orden y paz. Por último, quiero lanzarte un reto a ti, a cada uno de ustedes, incluyéndome. Un reto a ser pacificador en esta semana y por el resto de nuestras vidas. Quiero que pienses por lo menos en 2 personas ahí en tu entorno. Puede ser en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu escuela, donde sea. Piensa en 2 personas que sabes que necesitan ser reconciliadas con Dios, que sabes que sus vidas, si ellos mueren, irán al infierno. Y quiero decirte, ora por ellos. Vamos a orar ahorita por ellos, por estas 2 personas, o no sé cuántas más tú puedas agregar ahí, pero vamos a orar por ellas. Vamos a hacer de esta palabra algo práctico en nuestras vidas, y que podamos ir y ser pacificadores, para que cuando tú vayas y les compartas, ellos puedan ser reconciliados con Dios, Dios usando tu vida por medio de el evangelio que tú les compartas, pero también orando por cada uno de nosotros como iglesia, para que Dios nos conceda esa gracia de ser pacificadores bienaventurados, de manera que en aquel gran día seamos llamados hijos de Dios. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mediodía. Gracias por tu palabra, Señor. Tú ahorita estás viendo en cada uno de nosotros, Señor, esas personas, Dios, las cuales necesitan escuchar de ti. Esas personas que ahorita, Señor, si muriesen, Señor, irían lamentablemente a una eternidad lejos de ti. Sin embargo, Padre, tú nos llamas a ser pacificadores, hombres y mujeres, que a través de lo que nosotros hemos recibido podamos llevar y transmitir y reconciliar por medio de tu palabra y traer la paz, el hacer la paz entre Dios y los hombres. Tú estás viendo, Señor, en cada uno de mis hermanos. Ayúdales. Algunos tal vez estarán orando por sus padres, otros estarán orando por sus hijos, otros tal vez estarán orando por su esposo o su esposa. Yo no lo sé, pero Señor, tú sí lo sabes. Pero ayúdanos. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y di: Señor, hazme ser un pacificador en tu reino, Señor. Yo sé que tal vez me va a implicar problemas. Yo sé que tal vez me va a ocasionar que cuando yo vaya y predique, Señor, algunos ya no quieran oír de mí. Pero prefiero hacer eso, Señor.
el tratar de llevar la luz a las tinieblas. Y de ser posible, que muchos de las tinieblas puedan ser alcanzados y traídos a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor. Dile, dame de tu gracia, dame de